Una joven sencilla comienza su primer día como recepcionista en un imperio de la moda donde la apariencia lo es todo. Nada más llegar, llama la atención del temido propietario de la empresa, un hombre conocido por su mirada crítica y sus decisiones despiadadas. Su actitud serena y auténtica desentona con todo lo que rodea ese ambiente de lujo y competencia. Poco sabe ella que ese breve encuentro dará inicio a una transformación que nadie allí se atrevería a predecir. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a nuestro canal y compártela con tus seres queridos. El sol naciente iluminaba los rascacielos de cristal del Centro de Negocios de Madrid cuando Rodrigo Alcázar atravesó las puertas automáticas del edificio que albergaba la sede de Alcázar Costura, uno de los imperios de la moda más prestigiosos de España. A sus 42 años, Rodrigo había transformado el pequeño atelier de su familia en una potencia que ahora dominaba el mercado de alta costura nacional y comenzaba a ganar proyección internacional. Con su postura impecable, traje a medida y mirada analítica que parecía disecar todo a su alrededor, inspiraba tanto admiración como temor en sus empleados. «Buenos días, señor Alcázar», saludó tímidamente Camila Reyes, una de las asistentes del departamento de marketing, mientras apretaba nerviosamente una carpeta contra el pecho. La reunión sobre la campaña del vestido estrella del imperio está programada para las 9 en la sala de conferencias. Rodrigo solo asintió, sin desviar la mirada del móvil donde analizaba las cifras de la última colección. Para él, las interacciones humanas eran solo protocolos necesarios, y su mente ya estaba ocupada con la campaña que podría consolidar definitivamente el nombre de Alcázar Costura en el mercado internacional. El vestido estrella del imperio, valorado en más de 2 millones de euros, era su apuesta para las novias más exclusivas del mundo. Al pasar por el mostrador de recepción, algo inusual sucedió. Su mirada se desvió momentáneamente de la pantalla del móvil. Una joven que él no reconocía estaba sentada detrás del mostrador. Cabello castaño recogido en un moño sencillo, rostro sin maquillaje más allá de un labial discreto, y una postura que, a pesar de tímida, transmitía una serenidad casi anacrónica en aquel ambiente de egos inflados y competencia constante. «¿Quién es usted?», preguntó con su habitual frialdad, deteniéndose abruptamente. La joven se levantó inmediatamente, ajustándose nerviosamente el blazer azul marino que parecía ligeramente más grande que su talla. «Juliana Montiel, señor. Empecé ayer como recepcionista temporal, mientras Patricia está de baja por maternidad». Rodrigo la observó por unos segundos, notando los pequeños detalles que contaban una historia diferente a la de las modelos y ejecutivas que circulaban por aquel edificio. Las uñas cortas sin esmalte, el reloj digital sencillo en la muñeca izquierda, los zapatos básicos bien cuidados, pero claramente no de marca. Había algo en ella que desentonaba con el ambiente artificialmente perfecto de Alcázar Costura. «¿De dónde eres, señorita Montiel?» «Carabanchel, señor», respondió ella sin dudar, refiriéndose a un barrio de la periferia de Madrid, conocido por su realidad socioeconómica desafiante y distante años luz de aquel mundo de lujo. Algo en el orgullo contenido con el que ella mencionó su origen provocó una reacción imperceptible en Rodrigo. Sin más palabras, siguió en dirección al ascensor, dejando a Juliana respirando aliviada por haber sobrevivido al primer encuentro con el temido jefe que, según los rumores de los pasillos, era capaz de despedir empleados solo por no gustarles el color de sus corbatas. Minutos después, en la sala de conferencias en el último piso, Rodrigo escuchaba sin mucho interés la presentación de Gustavo Mendoza, director de marketing, sobre la campaña del vestido estrella del imperio. La mesa estaba rodeada de ejecutivos con trajes impecables y expresiones estudiadamente serias. Grandes paneles mostraban a modelos famosas usando diferentes versiones del vestido en escenarios lujosos. «Como pueden ver, tenemos 3 opciones de top models internacionales para la campaña», explicaba Gustavo con entusiasmo calculado. «Natalia Bodianova pide 1,5 millones, pero garantizaría visibilidad global. Gisele Bündchen pediría más, pero sería una elección patriótica y... ¿Cuánto costaría esta campaña en total?»,
interrumpió Rodrigo, tamborileando los dedos sobre la mesa de caoba. Con producción, locación en el Hotel Ritz Madrid, equipo internacional y caché de la modelo principal. Estamos hablando de aproximadamente 3,5 millones, respondió Gustavo, consultando rápidamente sus notas. Un silencio pesado cayó sobre la sala cuando Rodrigo se levantó y caminó hasta la ventana, desde donde observó el horizonte de Madrid por unos segundos. Aquellos momentos de silencio eran conocidos en la empresa como la calma antes de la tormenta. 3,5 millones para mostrar un rostro que todos ya han visto 1000 veces, cuestionó con voz controlada pero cortante. ¿Para vender un vestido que costó un tercio de eso en ser creado? Es el mercado, Rodrigo, intentó argumentar Sofía Valenzuela, directora creativa. Necesitamos un rostro conocido, alguien que... ¿Y si hiciéramos lo opuesto?, interrumpió Rodrigo, girándose súbitamente para encarar al equipo. ¿Y si en lugar de gastar millones con un rostro que ya aparece en todas las revistas y vallas publicitarias, usáramos a alguien real? ¿Alguien que cualquier mujer pudiera mirar y pensar, ¿podría ser yo? La sala permaneció en silencio perplejo, mientras Rodrigo, actuando por un impulso que él mismo no comprendía del todo, presionó el interfono. «Pida a la nueva recepcionista que suba inmediatamente», ordenó a su asistente personal. Juliana sintió su corazón acelerarse cuando el teléfono de la recepción sonó y la voz de la asistente de Rodrigo le informó que debía subir al último piso inmediatamente. Su primer pensamiento fue que había cometido algún error grave sin darse cuenta. En solo su segundo día de trabajo, ser llamada a la presencia del dueño de la empresa solo podía significar problemas. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el último piso, Juliana respiró hondo, ajustó la credencial y caminó por el pasillo de mármol hasta la imponente sala de reuniones. Al entrar, se sintió como pez fuera del agua al ver a todos aquellos ejecutivos impecablemente vestidos, observándola con expresiones que variaban entre curiosidad y desdén. «Señorita Montiel», Rodrigo le hizo un gesto para que entrara. «¿Alguna vez ha sido fotografiada profesionalmente?» La pregunta la tomó completamente desprevenida. «No, señor, solo fotos comunes para documentos y...» «Perfecto», interrumpió Rodrigo girándose hacia el equipo. «Señoras y señores, les presento el nuevo rostro de la campaña Estrella del Imperio». Si el silencio anterior había sido pesado, este que le siguió era casi sólido. Juliana permaneció inmóvil, segura de que había entendido mal. Sofía fue la primera en romper el silencio con una risa nerviosa. «Rodrigo, no puede estar hablando en serio. Ella no tiene experiencia, no tiene las medidas estándar ni...» «Exactamente», cortó Rodrigo. «Ella no es una modelo profesional, es una mujer real. Nuestra campaña será sobre una mujer común realizando el sueño de usar un vestido extraordinario, de la realidad al sueño. Este será nuestro concepto». Juliana sintió todas las miradas sobre ella, algunas incrédulas, otras calculadoras, como si intentaran ver lo que Rodrigo veía. La única cosa en la que podía pensar era en cómo Felipe, su prometido, reaccionaría a esta noticia. Felipe, que ya mostraba celos cuando ella simplemente mencionaba a compañeros de trabajo, que insistía en recogerla todos los días en el trabajo para protegerla, que constantemente sugería que debería dejar este empleo porque no le pegaba. «Señor, creo que ha habido un error», Juliana finalmente logró decir. «No sé nada sobre modelar. Soy solo una recepcionista temporal y...» «La cuestión es precisamente esa, señorita Montiel», respondió Rodrigo con un brillo determinado en los ojos. «No queremos que sepa modelar, queremos su autenticidad. Y no se preocupe, su salario como recepcionista se mantendrá y recibirá un bono sustancial por la campaña». Antes de que Juliana pudiera formular cualquier otra objeción, la puerta de la sala de reuniones se abrió y una figura familiar entró sin ceremonias. Felipe Gómez, de unos 30 años, con el cabello cuidadosamente peinado y camisa polo de marca, sonrió al ver a Juliana, pero su mirada rápidamente se endureció al notar la situación. «Disculpen la interrupción», dijo con falsa cordialidad. «Vine a buscar a mi prometida para almorzar, como habíamos acordado, mi amor». El término «mi amor», dicho con aquella entonación posesiva, hizo que Rodrigo observara con más atención la dinámica entre los dos. Notó cómo Juliana,
Inmediatamente asumió una postura más retraída, casi defensiva, y como su mirada, antes directa y honesta, ahora se desviaba hacia el suelo. «Lo siento, señor», preguntó Rodrigo. «Gómez, Felipe Gómez», respondió el hombre, extendiendo la mano con excesiva confianza. «Señor Gómez, me temo que su prometida estará ocupada no solo hoy en el almuerzo, sino durante las próximas semanas. Ella acaba de convertirse en parte de un proyecto importante para la empresa». Felipe sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Qué interesante. ¿Y qué proyecto sería ese, si puedo preguntar?» «Juliana será el rostro de la nueva campaña de nuestro vestido de novia exclusivo», respondió Rodrigo con un tono que no admitía objeción. «El contrato se firmará hoy mismo, con un bono considerable, claro». La sonrisa de Felipe vaciló por un momento antes de recomponerse en una expresión calculada de alegría. «Esto es sorprendente. ¿Mi Juliana, una modelo? ¿Quién lo diría?». Se acercó a Juliana y le pasó el brazo por los hombros en un gesto que para ojos menos atentos podría parecer afectuoso, pero que Rodrigo percibió como marcadamente posesivo. «Necesitaremos hablar de esto en casa, amor», dijo Felipe en un tono bajo pero audible para todos. «Al fin y al cabo tenemos nuestra propia boda que planificar, ¿no es así?». Juliana asintió en silencio, el conflicto evidente en su rostro. Por un lado, la oportunidad inesperada que podría cambiar su vida financiera y quizás darle algo de independencia. Por otro, el conocimiento de cómo reaccionaría Felipe cuando estuvieran solos. «Dejemos los detalles para mañana», decidió Rodrigo percibiendo la tensión creciente. «Señorita Montiel, puede regresar a la recepción por hoy. Mañana por la mañana tendremos una reunión para discutir los próximos pasos». Mientras la pareja salía de la sala, Rodrigo observó el lenguaje corporal de ambos, la manera en que Felipe guiaba a Juliana con una mano firmemente en su espalda, cómo inclinaba la cabeza para susurrar algo que hacía que sus hombros se tensaran sutilmente. «¿Has perdido la cabeza?», preguntó Sofía en cuanto la puerta se cerró. «Esto va en contra de todo lo que hemos construido. Alcázar Costura representa sofisticación, exclusividad, perfección, y ahora representará realidad y autenticidad», respondió Rodrigo, regresando a la mesa. «Además, piensen en la economía. En lugar de gastar millones, invertiremos una fracción en producción de calidad y en la transformación de la señorita Montiel. El contraste entre su simplicidad y la opulencia del vestido será mucho más impactante que cualquier modelo profesional». Mientras la reunión continuaba con discusiones acaloradas sobre la decisión radical, en el ascensor, Felipe apretaba discretamente el brazo de Juliana. «¿Qué hiciste para llamar su atención?», preguntó en un susurro tenso. «¿2 días en esta empresa y ya te has metido en un proyecto de estos?». «No hice nada, Felipe», respondió Juliana, sintiendo el familiar nudo en el estómago formarse. «Fue decisión suya. Ni siquiera tuve la oportunidad de rechazarlo». «¿Y por qué lo rechazarías?». «Una oportunidad para exhibirte, para que los hombres te miren. ¿No es eso lo que quieres?». «Claro que no. Sabes que solo acepté este empleo para ayudar a pagar el tratamiento de mi madre», respondió Juliana, recordando la razón principal para soportar la relación cada vez más asfixiante con Felipe: la estabilidad financiera que la relación proporcionaba para cuidar de su madre enferma. «Pero entiende una cosa, Juliana. Eres mi prometida y nada, ni siquiera este jueguito de tu jefe, va a cambiar eso». En aquel momento, Juliana sintió un escalofrío recorrer su espalda, no solo por el tono amenazante de Felipe, sino por la súbita percepción de estar atrapada entre dos fuerzas igualmente dominadoras: su prometido controlador y un jefe enigmático cuyas intenciones no lograba descifrar. «Vamos a ver cómo funciona esto», dijo Felipe, forzando una sonrisa cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja. Lo que ella no podía imaginar es que la decisión impulsiva de Rodrigo Alcázar desencadenaría una serie de eventos que transformarían irrevocablemente la vida de todos los involucrados. La mañana siguiente, el estudio fotográfico en el subsuelo de Alcázar Costura se transformó en un verdadero hormiguero humano. Maquilladores, peluqueros, estilistas y asistentes circulaban frenéticamente, preparándolo todo para la sesión que, según las órdenes directas de Rodrigo,
debería capturar la metamorfosis de la simplicidad en esplendor. En el centro de ese caos organizado, Juliana permanecía sentada en una silla de maquillaje, observando su reflejo en el espejo, mientras diferentes profesionales analizaban sus rasgos como si ella fuera un lienzo en blanco. «No estoy acostumbrada a tanta atención», comentó tímidamente a Marina del Prado, la maquilladora jefa que aplicaba cuidadosamente una base en el rostro de Juliana. «Es comprensible», respondió Marina con una sonrisa gentil. «La mayoría de las modelos que pasan por aquí ya nacieron con un equipo de belleza esperando en la maternidad. Pero tú tienes algo que muchas de ellas perdieron: naturalidad». Juliana sonrió nerviosamente, intentando ignorar el mensaje de Felipe que acababa de llegar a su móvil, el tercero desde que había entrado en el estudio. «Manda fotos de lo que te están haciendo. No quiero que exageren con el maquillaje. ¿Podría guardar el móvil, por favor?», pidió Sofía Valenzuela, que acababa de entrar en el estudio con una expresión de determinación profesional. «Necesitamos su concentración total». Sofía, que inicialmente se había opuesto a la idea de usar a Juliana en la campaña, ahora parecía decidida a transformar el desafío en triunfo. Vistiendo un conjunto negro impecable y con el cabello rubio recogido en una coleta severa, llevaba una carpeta y irradiaba autoridad. «El concepto es simple», explicó, haciendo un gesto para que los asistentes se acercaran con el vestido. «Eres una mujer común que, al vestir el estrella del imperio, trasciende su realidad cotidiana y se convierte en una visión etérea, casi mítica. No queremos que poses como modelo, queremos capturar tu reacción genuina al verte transformada». El vestido, cuando finalmente fue revelado, hizo que todos en el estudio se detuvieran a admirarlo. Confeccionado con seda italiana y bordado con miles de cristales y perlas minúsculas, el estrella del imperio era una obra de arte que parecía capturar y reflejar cada partícula de luz en el ambiente. El diseño combinaba líneas clásicas con detalles contemporáneos, creando una silueta que sugería tanto tradición como audacia. «Es el vestido más hermoso que he visto en mi vida», susurró Juliana, inconscientemente extendiendo la mano para tocar la tela, pero retrayéndola rápidamente. «Y serás la primera persona fuera del equipo de diseño en vestirlo», comentó Sofía. «Entonces, vamos a transformarte antes». Las 2 horas siguientes fueron un torbellino para Juliana. Sus cejas fueron rediseñadas, su cabello castaño adquirió reflejos sutiles y fue modelado en ondas suaves que enmarcaban su rostro. El maquillaje, aunque profesional, se mantuvo relativamente natural, destacando sus ojos almendrados y labios bien definidos. Cuando finalmente llegó el momento de vestir la pieza principal, Juliana fue conducida a un probador especial. 3 asistentes de vestuario la ayudaron cuidadosamente a entrar en el vestido, que necesitaba ser manipulado con extremo cuidado debido a los delicados detalles. «¿Estamos listos?», preguntó Sofía desde fuera. «Casi», respondió una de las asistentes, ajustando los últimos detalles. Fue en ese momento, cuando la puerta del estudio se abrió y Rodrigo Alcázar entró, acompañado del renombrado fotógrafo que había sido contratado para la sesión. Rodrigo rara vez acompañaba sesiones fotográficas, prefiriendo analizar los resultados finales, pero algo en este proyecto particular había capturado su interés de una forma que ni él mismo comprendía del todo. «¿Cómo estamos progresando?», preguntó con su habitual objetividad. «Estamos a punto de ver el resultado de la transformación», respondió Sofía, aún no totalmente convencida de la sabiduría de aquella decisión, pero determinada a hacer el mejor trabajo posible. Las puertas del probador se abrieron y Juliana emergió lentamente, casi irreconocible. El vestido abrazaba su cuerpo como si hubiera sido hecho exclusivamente para ella, destacando curvas que sus ropas cotidianas escondían. Sus ojos, una mezcla de inseguridad y encanto, recorrieron el estudio hasta encontrar los de Rodrigo. Lo que sucedió a continuación fue algo que nadie en el estudio jamás olvidaría. Rodrigo Alcázar, conocido por su expresión impasible y control emocional absoluto, se quedó visiblemente sin palabras. No fue solo la sorprendente belleza de Juliana lo que le afectó, sino algo más profundo: la vulnerabilidad auténtica en su mirada, la manera en que sostenía el dobladillo del vestido con dedos ligeramente temblorosos,
como si temiera que todo pudiera desaparecer en cualquier momento. Perfecto, fue todo lo que logró decir, su voz notablemente más suave de lo habitual. El fotógrafo, Marcos Tejada, un artista premiado conocido por su trabajo con luces naturales, inmediatamente comenzó a dirigir la sesión. A diferencia de las modelos profesionales que seguían comandos con precisión mecánica, Juliana respondía de forma hesitante, creando composiciones que oscilaban entre fragilidad y fuerza de una manera que ninguna actuación podría replicar. «No intentes posar», instruyó Marcos. «Solo sé tú misma con este vestido. Piensa en cómo te sientes». Y Juliana pensó en su madre, que había sacrificado tanto para criarla sola tras el abandono de su padre. Pensó en su barrio en la periferia, donde sueños como estar allí, vistiendo algo tan valioso como un apartamento, parecían imposibles. Y pensó en Felipe, en cómo él constantemente le recordaba su lugar, en cómo ella debería estar agradecida de que él, un agente inmobiliario exitoso, hubiera elegido a alguien de sus orígenes. La cámara capturó cada matiz de esas reflexiones: el orgullo, la melancolía, la determinación y finalmente una especie de liberación cuando Juliana, por un breve momento, se permitió olvidar todas las limitaciones que otros le habían impuesto. Rodrigo observaba todo a distancia, incapaz de desviar la mirada. Había algo en aquella mujer que despertaba en él emociones largamente dormidas, no solo deseo, sino una admiración casi reverente por su autenticidad. En un mundo donde se había acostumbrado a personas usando máscaras sociales, la transparencia emocional de Juliana era simultáneamente desconcertante e irresistible. La sesión fue interrumpida abruptamente por el sonido estridente de un móvil. Juliana se estremeció al reconocer el tono de llamada personalizado que había configurado para Felipe. «Cuando respondas, más te vale que sea rápido», le había dicho cuando insistió en esa configuración. «Continuamos en 5 minutos», declaró Sofía con evidente irritación. «Juliana, por favor, apaga el móvil cuando regreses». En el pasillo fuera del estudio, Juliana respondió la llamada con manos temblorosas. «¿Dónde estás? Ya pasé 2 veces por la recepción y dijeron que estás en una sesión». La voz de Felipe sonaba controlada, pero ella conocía bien aquel tono, la calma que precedía sus explosiones de celos. «Estoy en el estudio fotográfico, Felipe. Es para la campaña de la que te hablé ayer. ¿Y por qué no me avisaste que sería hoy? ¿No crees que yo debería estar acompañando todo esto?» Juliana respiró hondo, sintiendo el familiar nudo en el estómago formarse. «Se decidió ayer por la tarde, después de que te fuiste. No es nada del otro mundo, solo unas fotos para... Te mando un Uber ahora mismo». «Di que te sientes mal y ven a casa», interrumpió él. «No me gusta esta historia de que te transformen en algo que no eres». «No puedo hacer eso, Felipe. Firmé un contrato y...» Juliana se detuvo al oír pasos en el pasillo. Rodrigo apareció manteniendo una distancia respetuosa, pero su presencia era innegablemente imponente. «¿Algún problema, señorita Montiel? Estamos listos para continuar». «¿Quién está ahí contigo?», preguntó Felipe inmediatamente. «Es el señor Alcázar», respondió Juliana, sintiéndose dividida entre 2 mundos completamente diferentes. «Pásale el teléfono», exigió Felipe. Hesitante, Juliana le tendió el móvil a Rodrigo, quien lo aceptó con una ceja arqueada. «Rodrigo Alcázar al habla», dijo él en tono neutro pero firme. «Señor Alcázar, soy Felipe Gómez, prometido de Juliana». La voz ahora sonaba artificialmente cordial. «Aprecio la oportunidad que le está dando, pero estoy preocupado por este súbito cambio en su rutina. Juliana tiene responsabilidades en casa, compromisos familiares, ¿entiende? Quizás podríamos ajustar este cronograma para que ella pueda cumplir con sus obligaciones conmigo y con su familia». Rodrigo observó a Juliana mientras escuchaba, el modo en que abrazaba su propio cuerpo incluso vestida como una reina, cómo sus ojos evitaban el contacto directo, cómo su cuerpo entero parecía haberse encogido desde la llamada. «Señor Gómez, comprendo su preocupación», respondió Rodrigo con una cortesía calculada. «Sin embargo, Juliana ahora tiene un compromiso profesional con nosotros, con contrato firmado y remuneración adecuada. Si hubiera necesidad de ajustes en el cronograma,
Eso se discutirá directamente con ella, que es la profesional contratada. Ahora, si nos disculpa, tenemos una sesión importante que continuar. Sin esperar respuesta, Rodrigo finalizó la llamada y le devolvió el teléfono a Juliana. Sugiero que apague el aparato durante el resto de la sesión. Su concentración es esencial. Se va a poner furioso, murmuró Juliana más para sí misma que para Rodrigo. Su relación personal es asunto suyo, señorita Montiel, respondió él con una neutralidad estudiada. Pero su desempeño profesional aquí es asunto mío. Y, si me permite la observación, usted parece una persona diferente cuando está lejos de su prometido. Más auténtica. Sus miradas se encontraron brevemente, y Juliana sintió una extraña conexión con aquel hombre que, hasta entonces, parecía tan distante de su realidad. No era solo el poder o la riqueza lo que lo separaban de ella. Era una soledad familiar, un aislamiento que ella reconocía porque también lo llevaba, aunque por razones completamente diferentes. ¿Vamos a continuar?, preguntó Rodrigo haciendo un gesto hacia el estudio. Juliana asintió, apagó el móvil y lo guardó. Al regresar al estudio, ya no era solo la recepcionista tímida o la prometida sumisa de Felipe. Por primera vez en mucho tiempo, ella era simplemente Juliana, una mujer descubriendo su propio poder. La sesión prosiguió con una energía renovada. Las fotos capturaron no solo la belleza del vestido o de la modelo improvisada, sino una narrativa visual de transformación. La última secuencia de imágenes, tomadas al atardecer con la luz natural invadiendo el estudio a través de los amplios ventanales, mostraba a Juliana con una mirada que mezclaba vulnerabilidad y fuerza, una combinación que Marcos describió como imposible de replicar con modelos profesionales. Cuando finalmente terminó, ya era de noche. Juliana regresó al probador para quitarse cuidadosamente el vestido, siendo ayudada por las mismas asistentes. Al vestir sus propias ropas, pantalones vaqueros sencillos, blusa blanca y el blazer azul marino del uniforme de la empresa, esperaba sentir alivio por volver a su realidad. En cambio, sintió una extraña nostalgia por la mujer que había sido durante unas horas. Al salir del probador, encontró solo a Rodrigo en el estudio, examinando algunas de las fotos que Marcos había seleccionado preliminarmente en un monitor. ¿Los demás ya se fueron?, preguntó ella, ajustándose nerviosamente la correa del bolso. Sofía está ultimando algunos detalles con el equipo de marketing, respondió Rodrigo sin desviar los ojos del monitor. Estas imágenes son impresionantes. Juliana se acercó hesitante para ver las fotos y casi no se reconoció a sí misma. La mujer en la pantalla emanaba una dignidad y una presencia que ella jamás había asociado a su persona. Es realmente el vestido lo que hace toda la diferencia, comentó intentando restarle mérito a sí misma. No, respondió Rodrigo, girándose para mirarla directamente. Eres tú. El vestido es solo tela y piedras. Lo que vemos en estas imágenes es algo que siempre has tenido dentro de ti, pero quizás no te habías dado cuenta. El momento de conexión entre ellos fue interrumpido por el sonido de la puerta del estudio abriéndose. Felipe entró, su rostro una máscara de cordialidad que apenas ocultaba la furia contenida en sus ojos. «Vine a buscar a mi prometida», anunció con una sonrisa tensa. «Ya se está haciendo tarde y tenemos una cena con mis padres». Juliana se quedó helada, pues no había ninguna cena programada con los padres de Felipe. Esta era una de las tácticas que él usaba frecuentemente: inventar compromisos para sacarla de situaciones que él no aprobaba. «Claro», respondió ella automáticamente, años de condicionamiento superponiéndose a la nueva sensación de independencia que había experimentado durante aquel día. «Señor Gómez», Rodrigo le tendió la mano profesionalmente, «debo felicitarle. Su prometida ha sido excepcional hoy. El éxito de esta campaña se deberá en gran parte a la autenticidad que ella aportó al proyecto». Felipe apretó la mano ofrecida con fuerza innecesaria. «Gracias, pero Juliana siempre supo su lugar, ¿verdad, amor?». El término de afecto sonaba como una amenaza velada, y Juliana asintió en silencio, evitando la mirada de Rodrigo. «De hecho», continuó Rodrigo como si no hubiera notado la tensión, «me gustaría invitarles a ambos al lanzamiento oficial de la campaña en la gala anual de moda de Alcázar Costura, el próximo mes.
Será un evento significativo para la carrera de Juliana. Juliana tiene una carrera de recepcionista, señor Alcázar, respondió Felipe con una sonrisa condescendiente. Esto es solo un trabajo temporal hasta nuestra boda. Pero agradecemos la invitación y ciertamente la consideraremos. Sin darle la oportunidad a Rodrigo de responder, Felipe le puso la mano firmemente en la espalda a Juliana y la guió fuera del estudio. Rodrigo observó la dinámica con creciente incomodidad, reconociendo las sutiles señales de una relación controladora, algo que él mismo había practicado en sus negocios, pero nunca había presenciado tan claramente en una relación personal. Mientras la pareja se alejaba por el pasillo, Rodrigo notó cómo la postura de Juliana cambiaba, los hombros curvándose ligeramente, el paso volviéndose más excitante. Era como asistir a la transformación inversa de la que había presenciado durante la sesión fotográfica, la mariposa volviendo al capullo por voluntad de otro. Aquella noche, solo en su ático con vistas al Parque del Retiro, Rodrigo se vio examinando repetidamente las fotos de Juliana con el vestido estrella del imperio. Había algo en ellas que trascendía el aspecto comercial, algo que lo atraía de forma irracional e inesperada. «Es solo el éxito potencial de la campaña», murmuró para sí mismo, sirviéndose una copa de whisky. Pero él sabía que había más. Por primera vez en años, Rodrigo Alcázar, el hombre que controlaba cada aspecto de su imperio con precisión matemática, se sentía inquieto por algo que no lograba catalogar o controlar. El despertar de emociones que hacía tiempo había enterrado bajo capas de pragmatismo y ambición. Mientras tanto, en el apartamento de clase media que compartía con Felipe en el barrio de Vallecas, Juliana enfrentaba el interrogatorio que ya esperaba. Cada detalle de la sesión fotográfica, cada interacción con Rodrigo, cada mirada intercambiada, todo era disecado por Felipe en busca de señales de traición o inadecuación. ¿Te miró de forma diferente? ¿Te tocó durante la sesión? ¿Qué quiso decir con autenticidad? Las preguntas se sucedían sin dar tiempo para respuestas completas. «Fue solo un trabajo, Felipe», respondió Juliana cansada, sentada en el borde de la cama mientras él caminaba de un lado a otro. «El señor Alcázar apenas me habló durante la sesión. Estaba más interesado en el resultado de las fotos. Vi cómo te miraba en el estudio, como si fueras algún tipo de descubrimiento», insistió Felipe, deteniéndose frente a ella. «¿Y ahora quiere invitarnos a una gala? ¿Desde cuándo los dueños de empresas invitan a recepcionistas temporales a eventos importantes? Él tiene segundas intenciones, Juliana, y tú estás siendo ingenua si no te das cuenta. La invitación es profesional por la campaña», argumentó ella, aunque una parte de sí misma se preguntaba si realmente había notado algo diferente en la mirada de Rodrigo. «Soy el rostro de la campaña. Tiene sentido que esté en el lanzamiento». Felipe se arrodilló frente a ella, sujetando sus manos con fuerza excesiva. Su rostro se suavizó en una expresión que Juliana conocía bien. El momento en que la intimidación daba paso a la manipulación emocional. «¿No ves lo que está pasando? Él está intentando cambiarte, transformarte en algo que no eres. Ese vestido, ese maquillaje, esa no eras tú, Yu. La mujer que amo es simple, modesta, con los pies en la tierra. Tengo miedo de que toda esta atención te haga olvidar quién eres realmente, de dónde vienes, de olvidar todo lo que hemos construido juntos». Culpa y confusión se mezclaban en el corazón de Juliana. Por un lado, la preocupación de Felipe parecía genuina, nacida del amor y el miedo a perderla. Por otro, no podía ignorar cómo se había sentido durante aquellas horas en el estudio, como si finalmente estuviera respirando después de mucho tiempo sumergida. «No voy a cambiar, Felipe. Es solo un trabajo temporal, como dijiste», respondió automáticamente, las palabras sonando vacías incluso para sí misma. «¿Prometes que no te dejarás llevar por todo esto? ¿Que recordarás que tu lugar está conmigo?», preguntó él, su voz ahora casi suplicante. «Prometo», respondió Juliana, mientras una voz interior cuestionaba silenciosamente. «¿Y cuál es exactamente mi lugar?». Felipe la abrazó con fuerza, susurrando que la amaba más que a nada, que solo quería protegerla de personas que intentarían usarla y desecharla. Juliana le devolvió el abrazo mecánicamente, pero su mente divagaba hacia las imágenes que había visto en el monitor.
la mujer de mirada determinada y postura digna que había emergido brevemente de dentro de ella. Aquella noche, Rodrigo como Juliana se durmieron pensando el uno en el otro. Él intrigado por la autenticidad que ella emanaba, ella perturbada por la posibilidad de que existiera más en ella de lo que Felipe le permitía ver. El vestido estrella del imperio, concebido inicialmente como mero producto de lujo, comenzaba a tejer una red invisible que entrelazaría sus vidas de maneras que ninguno de los dos podría prever. Las semanas que siguieron presenciaron una transformación sutil, pero significativa, en Juliana. Aunque seguía cumpliendo sus funciones como recepcionista con la misma eficiencia de antes, había algo diferente en su postura, en la manera en que respondía a las llamadas, cómo saludaba a los visitantes. Una confianza naciente que no pasaba desapercibida por los colegas, ni por Rodrigo, quien encontraba cada vez más excusas para pasar por la recepción. La campaña del vestido estrella del imperio progresó con sorprendente velocidad. Las fotos fueron seleccionadas, procesadas y aprobadas para la difusión inicial. La reacción del departamento de marketing al ver el resultado final fue de shock inicial, seguido de un entusiasmo creciente. Las imágenes de Juliana transmitían exactamente lo que Rodrigo había imaginado. Una belleza auténtica y accesible que, paradójicamente, hacía el vestido de lujo aún más deseable. La narrativa visual de una mujer común realizando un sueño extraordinario resonaba de una forma que ninguna modelo profesional podría replicar. Sin embargo, a medida que la fecha de la gala anual de moda de Alcázar Costura se acercaba, la tensión en la vida personal de Juliana aumentaba proporcionalmente. Felipe había intensificado su comportamiento controlador, pasando a buscarla en el trabajo todos los días, enviando mensajes constantes durante el horario laboral y, lo más perturbador, comenzando a criticar abiertamente su nuevo trabajo y la influencia negativa que ejercía sobre ella. «Estás diferente», la acusó durante una cena en su apartamento, 2 semanas antes del gran evento. «Te has arreglado más, compraste ropa nueva. ¿Para quién estás intentando exhibirte, Juliana?» «No me estoy exhibiendo para nadie», respondió ella, intentando mantener la calma mientras servía la cena que había preparado. Sofía sugirió algunos cambios en el look para mantener coherencia con la imagen de la campaña. «Es parte del trabajo, Felipe». «Sofía», repitió con desdén. «¿Ahora te tuteas con los ejecutivos? ¿Y qué más sugirió esa Sofía? ¿Que abandones tus orígenes? ¿Que olvides quién eres realmente?» Juliana respiró hondo, sintiendo una irritación que antes habría reprimido inmediatamente. «Nadie está sugiriendo eso. De hecho, la campaña trata precisamente de valorar quién soy realmente, no una versión fabricada». «Ah, ¿y tú te lo crees?», Felipe rió sarcásticamente. «Te están usando, Juliana. Cuando la campaña termine, te desecharán como una servilleta usada y volverás a ser solo una recepcionista. Esto si es que aún tienes empleo, claro». Las palabras golpearon a Juliana como un puñetazo en el estómago, no porque fueran novedad, sino porque resonaban con sus propios miedos secretos. ¿Y si todo aquello fuera solo temporal? ¿Y si, después del brillo momentáneo, ella volviera a la invisibilidad de antes, pero ahora incapaz de conformarse con ella? «He estado pensando en la gala», continuó Felipe, cambiando ligeramente de tema al percibir el impacto de sus palabras. «Creo que es mejor que no vayamos». «¿Qué? Pero Felipe, necesito estar allí. Es el lanzamiento oficial de la campaña», protestó Juliana, sorprendida por la sugerencia. «Exactamente. Será un evento lleno de personas ricas e influyentes, mirándote como si fueras un objeto exótico, una curiosidad. Mira a la chica de la periferia vistiendo ropa cara», imitó con voz afectada. «Es humillante, Juliana». «No es así como va a ser», argumentó ella, aunque la inseguridad comenzaba a instalarse. «Es un evento profesional y yo soy parte del proyecto». «Eres la chica de la foto, nada más», replicó Felipe, su voz endureciéndose. «No te engañes pensando que eres algo más que eso. Esas personas te van a devorar viva. Se reirán de tu falta de sofisticación, de tu acento de barrio». Juliana sintió el familiar nudo en el estómago, la sensación de inadecuación que Felipe sabía exactamente cómo provocar. «Quizás tengas razón», murmuró, bajando los ojos hacia el plato aún intacto. La sonrisa victoriosa de Felipe
Duró solo hasta la mañana siguiente, cuando Rodrigo convocó a Juliana a una reunión en su oficina. Ella nunca había estado allí antes, un espacio imponente en el último piso, con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de Madrid. Señorita Montiel, Rodrigo le hizo un gesto para que se sentara en una de las sillas de cuero frente a su mesa. Los resultados preliminares de la campaña están superando todas las expectativas. Él giró su monitor para que Juliana pudiera ver un panel de control con métricas de interacción en las redes sociales. Las imágenes de ella con el vestido estrella del imperio, lanzadas como avance 3 días antes, habían generado un volumen de interacciones sin precedentes en la historia de la empresa. La gente está respondiendo a su autenticidad de una forma que no anticipamos, continuó Rodrigo, con una leve sonrisa de satisfacción. El hashtag #PunchuNoviaReal está entre los temas más comentados en las redes sociales de moda. Esto es sorprendente, respondió Juliana, genuinamente asombrada. Deliberadamente, había evitado seguir las redes sociales en los últimos días, en parte por miedo a la reacción del público, en parte para evitar más conflictos con Felipe. Sorprendente para algunos, quizás, no para mí. Rodrigo se levantó y caminó hasta la ventana. El mundo de la moda está saturado de artificialidad, señorita Montiel. Su presencia en esta campaña es como una bocanada de aire fresco en un ambiente viciado. Gracias, señor Alcázar, pero realmente no hice nada especial. Solo me puse el vestido y... Deje de menospreciarse, interrumpió Rodrigo, girándose para mirarla directamente. Ese hábito de minimizar sus méritos, ¿es algo que hace naturalmente o es algo que aprendió a hacer? La pregunta tomó a Juliana por sorpresa por su precisión. Era algo que Felipe siempre le exigía, que nunca se jactara, que nunca aceptara elogios sin restarle importancia, que siempre recordara su lugar. Yo no sé, respondió honestamente. Sobre la gala, continuó Rodrigo, cambiando de tema al percibir su incomodidad. Usted será nuestra invitada de honor. La campaña se lanzará oficialmente allí y usted es fundamental para ese momento. Juliana sintió un nudo en el estómago al recordar la conversación con Felipe la noche anterior. En cuanto a eso, señor Alcázar, no estoy segura de poder asistir. ¿Puedo preguntar el motivo?, cuestionó Rodrigo. Sus cejas se alzaron con sorpresa. Motivos personales, respondió vagamente. Su prometido no quiere que vaya. No era una pregunta, sino una afirmación directa. Juliana sintió su rostro enrojecer. Era desconcertante cómo Rodrigo parecía leer tan fácilmente a través de sus evasivas. Felipe cree que yo no me sentiría cómoda en un ambiente tan sofisticado, explicó hesitante. Y quizás tenga razón. No pertenezco a este mundo, señor Alcázar. No sabría cómo comportarme, qué decir, cómo... Permítame ser directo, señorita Montiel, interrumpió Rodrigo regresando a su silla. Su prometido está equivocado. Usted no solo puede pertenecer a este ambiente, sino que ya lo demostró en la sesión fotográfica. En cuanto a las preocupaciones prácticas, Sofía organizará un equipo para prepararla para el evento. Vestuario, etiqueta, todo lo que pueda necesitar para sentirse segura. Hizo una pausa, estudiándola por un momento antes de continuar. Pero lo más importante es que su presencia en la gala no es opcional. Es una obligación contractual. El bono que usted recibió incluía su participación en este evento. Juliana se sintió acorralada. Por un lado, la perspectiva del evento la asustaba y ciertamente provocaría más conflictos con Felipe. Por otro, necesitaba desesperadamente el dinero para el tratamiento de su madre y no podía permitirse el lujo de romper un contrato con Alcázar Costura. Entiendo, respondió finalmente. Estaré presente, señor Alcázar. Excelente, Rodrigo asintió con satisfacción. Y siéntase libre de traer a su prometido, claro. Quizás al verla en este ambiente, siendo admirada y respetada por su trabajo, él comprenda mejor la importancia de lo que está sucediendo aquí. La conversación que siguió con Felipe aquella noche fue exactamente tan tensa como Juliana había anticipado. Después de explicar la obligación contractual, enfrentó una serie de acusaciones, desde haber ocultado esa cláusula deliberadamente hasta estar secretamente entusiasmada con la oportunidad de exhibirse ante personas ricas. «Estás cambiando, Juliana»,
acusó Felipe, el rostro rojo de ira contenida. Te están transformando en alguien que ya no reconozco. No estoy cambiando, Felipe, respondió ella, aunque una voz interior susurrara que quizás sí, y que quizás eso no fuera algo malo. Es solo un evento profesional. Iremos juntos, como pareja. Verás que no es nada de lo que estás imaginando. Después de horas de discusión, Felipe finalmente cedió, pero con una condición. Vamos a dejar bien claro a todos quién eres y de dónde vienes. No quiero que te hagas pasar por algo que no eres. Juliana asintió, demasiado exhausta para argumentar, pero sin entender completamente lo que aquellas palabras significaban. Los días que precedieron a la gala fueron un torbellino. Según lo prometido, Sofía organizó un equipo para preparar a Juliana. Hubo sesiones de etiqueta social, pruebas de ropa, entrenamiento sobre los principales nombres de la industria que estarían presentes. Para sorpresa de Juliana, ella absorbía todo con naturalidad, como si una parte suya siempre hubiera estado lista para aquel mundo. En la noche del gran evento, el Hotel UEP Plaza España Design, uno de los más exclusivos de Madrid, había sido completamente transformado para recibir la gala anual de Alcázar Costura. El imponente edificio en forma de media luna, diseñado por el renombrado arquitecto Rui Otake, brillaba con una iluminación especial que destacaba sus curvas futuristas. Alfombra roja, fotógrafos, celebridades y figuras influyentes de la moda nacional e internacional, todo creaba una atmósfera de glamour que intimidaría a cualquier persona no habituada a ese universo. Juliana y Felipe llegaron en un coche provisto por la empresa. Ella llevaba un vestido azul marino especialmente diseñado por Sofía, elegante, pero no ostentoso, destacando su belleza natural sin eclipsar el vestido de novia que sería la estrella de la noche. Felipe, con un traje comprado especialmente para la ocasión, parecía incómodo y a la defensiva desde el momento en que salieron del apartamento. «Recuerda quién eres», susurró él mientras caminaban por la alfombra roja, su brazo firmemente alrededor de su cintura. «No te dejes engañar por todo esto». «Buenas noches, señorita Montiel». Sofía los recibió en la entrada del salón principal. «Está deslumbrante. ¿Y este debe ser el señor Gómez?» «Sí, mi prometido, Felipe», presentó Juliana, sintiendo la tensión emanar de él en ondas. «Un placer conocerle». Sofía le tendió la mano profesionalmente. «Juliana ha sido una revelación para nuestro equipo». «Me imagino», respondió Felipe secamente, apretando brevemente la mano ofrecida. «Ella siempre fue especial, incluso cuando nadie más que yo lo notaba». Sofía mantuvo la sonrisa profesional, pero Juliana percibió su incomodidad. «Bueno, ustedes son nuestros invitados especiales esta noche. Por favor, siéntanse cómodos. Rodrigo dará un discurso en aproximadamente 1 hora, y luego tendremos la revelación oficial de la campaña». El salón era un espectáculo de elegancia. Lámparas de araña de cristal iluminaban el ambiente decorado en tonos dorados y blancos. Camareros circulaban ofreciendo champán y canapés sofisticados. Modelos, diseñadores, empresarios y celebridades conversaban en pequeños grupos, creando un murmullo constante salpicado de risas ocasionales. «Es como otro planeta», murmuró Juliana, impresionada por la elegancia del ambiente. «Un planeta al que no perteneces», respondió Felipe tomando 2 copas de champán de un camarero que pasaba. «Bebe, lo vas a necesitar». A lo largo de la hora siguiente, Juliana fue presentada a decenas de personas, editores de revistas de moda, influencers digitales, inversores de la empresa. Para su sorpresa, muchos la trataban con genuino interés y respeto, elogiando las imágenes que ya habían visto de la campaña y comentando lo refrescante que era ver un rostro real en una industria tan artificial. Felipe permanecía a su lado como una sombra, insertándose en cada conversación, frecuentemente con comentarios que sutilmente menospreciaban a Juliana. Ella se sorprendió tanto como todos nosotros con esta oportunidad. O, ¿es un mundo completamente diferente al nuestro, verdad, amor? O incluso, Juliana siempre fue bonita incluso sin toda esta producción. Cada comentario era como una pequeña aguja insertada en su creciente confianza. Juliana se sentía dividida entre el orgullo por el reconocimiento profesional que estaba recibiendo y la culpa por estar, de alguna forma, desafiando los límites que Felipe le había establecido. Rodrigo observaba la dinámica a distancia.
notando cómo la sonrisa de Juliana vacilaba cada vez que Felipe hablaba, cómo sus ojos perdían el brillo cuando él se acercaba después de breves momentos de separación. El comportamiento del prometido se volvía progresivamente más posesivo a medida que la noche avanzaba y más personas mostraban interés en Juliana. Finalmente, llegó el momento del discurso oficial. Los invitados se reunieron ante un pequeño escenario montado en el centro del salón. Rodrigo subió al micrófono, su imponente presencia silenciando inmediatamente a la multitud. «Buenas noches a todos», comenzó él, su voz resonando clara por el sistema de sonido. Alcázar Costura siempre se ha enorgullecido de establecer tendencias, no solo de seguirlas. Hoy estamos dando un paso más en esa dirección. Hizo una pausa estratégica, sus ojos recorriendo la atenta audiencia. La industria de la moda durante mucho tiempo ha vendido una fantasía inalcanzable, modelos que representan menos del 1% de la población mundial, dictando lo que es belleza para el otro 99%. Con la campaña de la Estrella del Imperio, hemos decidido cambiar esa narrativa. Pantallas gigantes alrededor del salón comenzaron a exhibir las primeras imágenes oficiales de la campaña. Juliana, con el magnífico vestido de novia, su mirada transmitiendo una mezcla única de vulnerabilidad y fuerza. En lugar de contratar a otra modelo internacional, elegimos a alguien real, auténtica, una mujer cuyo valor no reside en su currículum de pasarelas, sino en su historia de vida, su dignidad, su capacidad de transmitir emoción genuina. Los ojos de Rodrigo encontraron los de Juliana entre la multitud. Juliana Montiel no es solo el rostro de esta campaña, ella es su corazón y su alma, una mujer que, a pesar de todas las adversidades, mantuvo su esencia intacta, su integridad inquebrantable. Juliana sintió que las lágrimas se formaban mientras murmullos de aprobación recorrían la platea. A su lado, Felipe se tensaba visiblemente, su brazo apretando su cintura con fuerza creciente. «Me gustaría invitar a Juliana a unirse a mí en el escenario», continuó Rodrigo, extendiendo la mano hacia ella. Antes de que ella pudiera moverse, Felipe se adelantó, sujetando su mano con fuerza. «Vamos entonces», dijo él, prácticamente arrastrándola hacia el escenario. Cuando llegaron, Felipe tomó el micrófono antes de que Rodrigo pudiera impedírselo, su sonrisa ahora tan amplia como falsa. «Buenas noches a todos», dijo con una jovialidad exagerada. «Como prometido de Juliana, me gustaría añadir algo a este hermoso discurso del señor Alcázar». Rodrigo dio un paso adelante, pero Felipe ya había comenzado. «Es cierto que Juliana es auténtica, tan auténtica que hasta hace 3 meses nunca había pisado un lugar como este. Una chica de Carabanchel, hija de empleada doméstica, que creció en una casa de 2 habitaciones y estudió en escuela pública. Una chica que, sin mí, probablemente aún estaría sirviendo mesas en algún bar de la periferia». El salón cayó en un silencio atónito. Juliana sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies, la humillación quemándole el rostro, mientras Felipe continuaba, exponiendo detalles íntimos de su infancia pobre, de sus luchas, presentándolo todo como si fuera algún tipo de historia inspiradora, pero claramente con la intención de destacar su inadecuación en aquel ambiente. Entonces, cuando el señor Alcázar habla de autenticidad, es de esto de lo que está hablando. Una chica tan simple que probablemente nunca había probado champán antes de hoy, que no sabe diferenciar un tenedor de pescado de un tenedor de postre sin que yo se lo enseñe. El rostro de Juliana ardía de vergüenza mientras las lágrimas amenazaban con caer. No era la exposición de su origen humilde lo que la hería, nunca se había avergonzado de ello, sino la manera deliberadamente humillante con la que Felipe la presentaba, como una curiosidad exótica, una criatura inferior que él, en su generosidad, había decidido elevar. Y por eso, continuó Felipe, ahora con un brillo casi maníaco en los ojos, quiero agradecer a Alcázar Costura por darle a una chica simple como Juliana esta experiencia única antes de que volvamos a nuestra realidad. Porque, al final del día, todos sabemos cuál es el lugar de cada uno, ¿verdad? El silencio en el salón era ensordecedor. Juliana se sentía expuesta, humillada, reducida a nada ante cientos de personas.
Su cuerpo temblaba ligeramente, incapaz de reaccionar, paralizado por la vergüenza pública. Fue entonces cuando Rodrigo se movió. Con una calma aterradora, se acercó a Felipe y sin decir una palabra le quitó el micrófono de las manos. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora ardían con una furia controlada que hizo que Felipe retrocediera un paso. «Señor Gómez», dijo Rodrigo, su voz peligrosamente suave, «le agradezco por ilustrar tan perfectamente el punto de nuestra campaña». Se volvió hacia la audiencia, que observaba la escena con shock y fascinación. «Lo que acabamos de presenciar es exactamente el tipo de prejuicio y elitismo que esta campaña busca combatir. La idea de que el valor de una persona está determinado por su origen, su barrio, su cuenta bancaria». Rodrigo se posicionó al lado de Juliana, colocándose sutilmente entre ella y Felipe. Juliana Montiel no es solo una chica de Carabanchel, como su prometido insistió en destacar. Es una mujer de integridad, inteligencia y dignidad que conquistó su espacio por mérito propio. Y sí, viene de un barrio de la periferia, creció con dificultades que muchos aquí jamás comprenderán, y eso la hace no menos, sino más valiosa para nosotros. Juliana miró a Rodrigo con asombro. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. Nadie jamás la había defendido de esa forma, con tanta convicción, con tanto respeto. El verdadero propósito de la moda, continuó Rodrigo, su voz cobrando fuerza, no debería ser crear divisiones, sino celebrar la diversidad humana en todas sus formas. El vestido estrella del imperio no está siendo presentado por Juliana, está siendo honrado por ella, porque la verdadera belleza no reside en las piedras o en la tela, sino en la dignidad de quien lo viste. La platea, inicialmente conmocionada por la escena, ahora comenzaba a aplaudir. Sofía, que había subido al escenario durante el discurso, se colocó al lado de Juliana, ofreciéndole discretamente un pañuelo y apoyo silencioso. En cuanto al señor Gómez, concluyó Rodrigo, volviéndose brevemente hacia Felipe, que ahora parecía disminuido, sugiero que reflexione sobre el verdadero significado de valorar a alguien. No se trata de establecer su lugar o límites, sino de reconocer su potencial ilimitado. Los aplausos estallaron en el salón. La gente se puso de pie, ovacionando no solo el discurso, sino lo que representaba. Un desafío directo al elitismo y al prejuicio que impregnaban silenciosamente aquel mundo. Felipe, percibiendo que su plan de humillación se había vuelto en su contra, bajó rápidamente del escenario y se dirigió a la salida, lanzándole a Juliana una última mirada que mezclaba furia y desprecio. Juliana permaneció en el escenario, sintiéndose simultáneamente expuesta y protegida. La humillación que Felipe había intentado infligir había sido transformada por Rodrigo en un momento de afirmación de su dignidad. Mientras la gente se acercaba para saludarla, expresando admiración y apoyo, ella sintió que algo se rompía y se reconstruía dentro de sí misma, como si, por primera vez, estuviera viendo su propio valor a través de los ojos de otra persona que no era Felipe. La noche continuó con la campaña siendo oficialmente lanzada y recibida con entusiasmo unánime. Juliana permaneció en el evento, ahora sin la presencia opresiva de Felipe, descubriendo que sí podía navegar por aquel mundo con una gracia natural que la sorprendía incluso a ella misma. Fue solo cuando regresó a su apartamento, horas después, que la realidad de la situación la golpeó por completo. Felipe no estaba allí, pero había dejado un rastro de destrucción. Ropa tirada por el suelo, una foto suya rota, un mensaje garabateado con lápiz labial rojo en el espejo del baño. Elegiste tu bando. Sentada al borde de la cama, Juliana lloró, no de tristeza o miedo, sino de alivio mezclado con aprensión. Había una sensación de libertad naciente, pero también el conocimiento de que Felipe no aceptaría fácilmente lo que había sucedido. Él no era hombre de simplemente retirarse derrotado. Él tomaría represalias, y ella lo sabía mejor que nadie. Lo que ella no podía imaginar, mientras intentaba procesar los eventos de aquella noche transformadora, era que la venganza de Felipe ya estaba en marcha, y que sería mucho más devastadora de lo que cualquier humillación pública podría haber sido. La mañana siguiente a la gala,
Juliana despertó con el insistente sonido de su móvil. Aún aturdida por los eventos de la noche anterior y por la ausencia de Felipe, respondió sin verificar quién llamaba. «Juliana, tienes que revisar las redes sociales ahora». La voz urgente de Sofía la despertó por completo. «¿Qué ha pasado?», preguntó, sentándose en la cama con el corazón acelerado. «Es mejor que lo veas por ti misma. Estoy enviando un coche a recogerte en 20 minutos. Ven directamente a la sede de la empresa». Confusa y alarmada, Juliana colgó el teléfono e inmediatamente abrió las aplicaciones de redes sociales. Lo que vio la dejó paralizada de horror. Fotos suyas, claramente manipuladas, estaban circulando en todas las plataformas. Imágenes que sugerían una relación íntima entre ella y Rodrigo, algunas en situaciones comprometedoras, otras en escenarios que ella nunca había visitado. Una ola de náuseas la golpeó cuando percibió la extensión del daño. Las fotos habían sido compartidas miles de veces durante la madrugada, generando hashtags como estrella falsa y novia oportunista. Comentarios crueles especulaban sobre cómo ella había conquistado su papel en la campaña, insinuando que su relación con Rodrigo iba mucho más allá de lo profesional y precedería la campaña. Con las manos temblorosas, Juliana intentó llamar a Felipe, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Ella sabía instintivamente que él estaba detrás de aquello. La venganza por lo que había sucedido en la gala, por la humillación pública que él mismo había provocado, pero que Rodrigo había transformado en su contra. 20 minutos después, aún en estado de shock, Juliana entró en el coche enviado por Alcázar Costura. El conductor evitó el contacto visual, aumentando su sensación de vergüenza y exposición. Al llegar a la sede de la empresa, fue conducida no por la entrada principal, sino por una lateral, evitando la pequeña multitud de periodistas y curiosos que ya se aglomeraba frente al edificio. Sofía la esperaba en el ascensor privado, su rostro una máscara de preocupación profesional. «La situación es grave», dijo sin preámbulos en cuanto las puertas se cerraron. «Las fotos son obviamente falsas, pero a la opinión pública rara vez le importa la verdad cuando el escándalo es jugoso». «Fue Felipe», murmuró Juliana, aún intentando procesar la magnitud del ataque. «Él siempre fue bueno con la tecnología, siempre hablaba de lo fácil que era manipular imágenes». «Sospechamos de ello», asintió Sofía, «principalmente porque las fotos comenzaron a circular solo unas horas después del incidente en la gala. Cuando llegaron al piso ejecutivo, Juliana fue conducida directamente a la sala de conferencias principal. Allí dentro, un equipo de crisis ya trabajaba frenéticamente. Abogados, especialistas en relaciones públicas, técnicos informáticos analizando las imágenes. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad como si buscara respuestas en el horizonte de Madrid. Al oír las puertas abrirse, se volvió, y Juliana vio en sus ojos algo que nunca había notado antes: preocupación genuina, no por los negocios o por la reputación de la empresa, sino por ella. «Señorita Montiel». Él se acercó manteniendo un tono formal ante los demás, pero con una suavidad perceptible. «Lamento profundamente lo que está sucediendo. Quiero que sepa que la empresa está movilizando todos los recursos posibles para resolver esta situación. Entendería si quisieran apartarme de la campaña», dijo Juliana, sintiendo el peso de la culpa, aún sabiendo que era víctima. «Esto está perjudicando la imagen de la empresa y del vestido». «Eso no está en discusión», interrumpió Rodrigo firmemente. «No vamos a permitir que mentiras y manipulaciones dicten nuestras decisiones. Lo que estamos enfrentando es un intento deliberado de destruir no solo la campaña, sino su reputación personal, y eso es inaceptable». Una joven del equipo de TI llamó la atención de todos, señalando una pantalla donde analizaba una de las imágenes. «Confirmado, son montajes aficionados, bien hechos para el público general, pero cualquier especialista puede identificar las inconsistencias de iluminación y perspectiva. Esto puede ayudar legalmente, pero el Tribunal de la Opinión Pública rara vez espera análisis técnicos», observó uno de los abogados. «Necesitamos una estrategia inmediata de contención». La discusión técnica continuó,
con diferentes especialistas presentando sus evaluaciones y recomendaciones. Juliana escuchaba todo como si estuviera sumergida, las voces llegando distorsionadas a través de una barrera invisible. Su móvil seguía vibrando incesantemente en el bolsillo. Notificaciones, mensajes, llamadas de números desconocidos. Señorita Montiel, la voz de Rodrigo la trajo de vuelta a la realidad. Necesitamos tomar algunas decisiones prácticas inmediatamente. Por razones de seguridad y privacidad, sugerimos que no regrese a su apartamento por ahora. Ya hemos provisto alojamiento en un hotel discreto, con seguridad. Juliana asintió en silencio, la realidad de su situación finalmente consolidándose. En cuestión de horas, su vida había sido completamente trastocada. Su relación, su hogar, su privacidad, todo había sido comprometido. Y lo peor era saber que Felipe, la persona que había jurado protegerla, era el arquitecto de esa destrucción. ¿Y qué hay de mi madre?, preguntó súbitamente, recordando que su madre, que residía en una pequeña casa en Carabanchel y lidiaba con problemas de salud, podría estar expuesta a la misma persecución. Ella no tiene idea de lo que está pasando y no lo entenderá. Ya hemos enviado un equipo para garantizar su seguridad, respondió Sofía, sorprendiendo a Juliana con esta consideración inesperada. Una trabajadora social y un guarda de seguridad privado están con ella en este momento, explicándole la situación de forma adecuada y asegurándose de que no sea molestada por la prensa. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por el rostro de Juliana, no de desesperación, sino de una extraña mezcla de gratitud y tristeza. En medio del peor momento de su vida, se encontraba rodeada de personas que demostraban más consideración y respeto de lo que su propio prometido jamás había demostrado. En cuanto a Felipe Gómez, continuó uno de los abogados, consultando algunas notas, ya hemos interpuesto una medida cautelar impidiéndole acercarse a usted o hacer cualquier declaración pública sobre el caso. También estamos recopilando pruebas para un proceso criminal por difamación y falsificación digital. ¿Criminal? Juliana se sobresaltó. Por más herida y traicionada que se sintiera, la idea de Felipe enfrentando consecuencias tan serias la perturbaba. Yo no quiero que él sea... Lo que él hizo no fue solo contra usted, señorita Montiel, interrumpió Rodrigo gentilmente. Fue un intento calculado de causar daño a muchas personas e instituciones. Hay consecuencias para tales actos. Las horas siguientes pasaron en un borrón de reuniones, declaraciones, análisis técnicos y discusiones estratégicas. Al final de la tarde, Juliana fue discretamente conducida a un hotel boutique en Chamberí, un barrio alejado del centro financiero. El apartamento reservado para ella era elegante y cómodo, pero se sentía como una prisión dorada, un refugio necesario de un mundo que, de repente, parecía hostil y amenazador. Aquella noche, sola en la habitación del hotel, Juliana finalmente se permitió sentir toda la extensión del golpe. El llanto, inicialmente contenido y silencioso, se transformó en sollozos profundos que parecían venir del alma de su ser. No era solo la humillación pública o la invasión de privacidad lo que la devastaban, sino la comprensión tardía de que había vivido durante años en una relación basada en control y manipulación, confundiendo posesividad con amor, dominación con cuidado. Mientras tanto, en su oficina de Alcázar Costura, Rodrigo trabajaba incansablemente, coordinando personalmente cada aspecto de la respuesta a la crisis. Para alguien conocido por delegar y mantener distancia emocional de los problemas, su implicación directa sorprendía incluso a sus colaboradores más cercanos. «Deberías irte a casa a descansar», sugirió Sofía entrando en la oficina después de que la mayoría de los empleados ya se hubieran marchado. El equipo jurídico está avanzando. Los especialistas en TI están rastreando el origen de las imágenes y la asesoría de prensa está preparada para nuestra rueda de prensa de mañana. Aún queda mucho por hacer, respondió Rodrigo sin desviar los ojos de la pantalla del ordenador, donde analizaba informes preliminares. Sofía observó a su jefe por un momento, reconociendo algo diferente en su postura, en su mirada, en su determinación casi obsesiva. Esto va más allá de la reputación de la empresa o del éxito de la campaña, ¿verdad?, preguntó cuidadosamente. Rodrigo finalmente desvió la mirada de la pantalla,
encarando a su directora creativa con una expresión que rara vez mostraba: vulnerabilidad. Yo la puse en esta situación, Sofía. Fue mi decisión impulsiva usar a Juliana en la campaña, sabiendo que eso la expondría a un mundo para el que no estaba preparada. Ella tenía elección, argumentó Sofía, y fue una decisión profesional, no personal. ¿Lo fue?, cuestionó Rodrigo, más para sí mismo que para Sofía. He reflexionado sobre esto en las últimas semanas. ¿Qué me llevó a elegirla aquel día? ¿Por qué insistí tanto cuando tú y todo el equipo se opusieron? Había algo en ella, una autenticidad, una dignidad natural que me atrajo de una forma que aún no comprendo del todo. Sofía sonrió ligeramente, reconociendo lo que Rodrigo parecía reacio a admitir, incluso para sí mismo. Ella te afectó, la mujer que logró lo que cientos de modelos, socialites y empresarias intentaron durante años: capturar la atención genuina de Rodrigo Alcázar. Rodrigo no respondió directamente, volviendo su mirada hacia la ventana que mostraba la ciudad iluminada. Ella no se merece esto, Sofía. Lo que aquel hombre hizo, la manera en que la trataba, como si fuera una propiedad, algo a ser controlado y disminuido constantemente. Y ahora esto. Es repulsivo y quieres protegerla, completó Sofía, no como una pregunta, sino como una constatación. Quiero justicia, corrigió él. Quiero que ella pueda caminar con la cabeza erguida de nuevo, sin vergüenza ni miedo. Quiero que el mundo vea lo que yo vi en ella desde el primer momento: fuerza, dignidad, integridad. Sofía sonrió de nuevo, esta vez con genuina aprobación. Entonces vamos a garantizar eso, pero primero necesitas descansar. Mañana será un día decisivo. La mañana siguiente trajo nuevos desafíos. Las fotos falsas se habían extendido aún más, generando titulares sensacionalistas y debates acalorados en las redes sociales. La prensa especializada en moda, inicialmente escéptica, comenzaba a cuestionar la autenticidad de la campaña Novia Real, sugiriendo que todo podría haber sido una estrategia de marketing elaborada que se salió de control. En el hotel, Juliana recibía actualizaciones constantes de Sofía. Su madre había sido trasladada temporalmente a un apartamento seguro, con seguimiento médico para garantizar que el estrés de la situación no agravara su condición de salud. La medida cautelar contra Felipe había sido concedida, y él estaba prohibido de acercarse a ella o de hacer declaraciones públicas sobre el caso. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras Juliana intentaba distraerse viendo un programa cualquiera en la televisión, alguien llamó a la puerta. El guarda de seguridad asignado para su protección anunció que Rodrigo Alcázar había llegado y pedía verla. Juliana dudó. No se había preparado para un encuentro. Estaba vistiendo ropa sencilla de hotel, sin maquillaje, los ojos aún hinchados de llorar. «Dile que necesito unos minutos», respondió, corriendo al baño para al menos lavarse la cara e intentar parecer mínimamente presentable. Cuando finalmente abrió la puerta, encontró a Rodrigo de pie en el pasillo, vistiendo no su habitual traje impecable, sino pantalones vaqueros oscuros y una camisa azul sencilla. Parecía más accesible, menos intimidante, casi humano. «Señorita Montiel», él saludó con una formalidad que contrastaba con su apariencia más casual. «Espero no estar molestando». «No, por favor, entre». Ella le hizo un gesto para que entrara, consciente de la simplicidad de sus propias ropas y de la extraña intimidad de la situación. Estar sola en una habitación de hotel con el hombre que, según las fotos falsas, sería su amante secreto. Como si leyera sus pensamientos, Rodrigo mantuvo una distancia respetuosa, permaneciendo cerca de la ventana mientras ella se sentaba al borde de la cama. «Tengo noticias importantes», comenzó él, su tono directo pero amable. «Nuestro equipo de tecnología logró rastrear el origen de las fotos falsas. Como usted sospechaba, todas fueron creadas y distribuidas desde el ordenador personal de Felipe Gómez». Juliana asintió en silencio. No era una sorpresa, pero la confirmación aún dolía. «Además», continuó Rodrigo, «descubrimos algo aún más perturbador. Parece que él venía recopilando imágenes suyas desde hacía años, sin su conocimiento, archivándolas en carpetas organizadas por fechas y lugares». Un escalofrío recorrió la espalda de Juliana.
La invasión de privacidad era aún más profunda de lo que había imaginado. Nuestros abogados tienen todas las pruebas necesarias para proceder con acciones criminales, pero antes de eso, Rodrigo hizo una pausa, acercándose unos pasos. Quiero discutir con usted nuestra estrategia pública. ¿Estrategia pública? Sí. En unas horas daremos una rueda de prensa. Como figura central de este escándalo fabricado, su presencia sería extremadamente poderosa, pero entenderé completamente si prefiere mantenerse al margen. Juliana ponderó por un momento. La idea de enfrentar cámaras, periodistas, el escrutinio público después de todo lo que había sucedido era aterradora, pero permanecer escondida, como si tuviera algo que ocultar, parecía aún peor. Iré, decidió finalmente. Si esto ayuda a esclarecer la verdad, quiero estar presente. Rodrigo sonrió ligeramente, un gesto raro que transformaba su rostro normalmente austero. Su coraje sigue sorprendiéndome, señorita Montiel. Algo en la manera en que él la miraba, con admiración genuina, sin condescendencia o segundas intenciones, hizo que Juliana se sintiera vista de una forma que nunca antes había experimentado. «Necesito hacer una pregunta personal», dijo Rodrigo súbitamente más serio. «Su relación con Felipe, ¿siempre fue así? ¿Controlador, manipulador?» La pregunta tomó a Juliana desprevenida por su directividad. Por un momento, consideró defender a Felipe, minimizar su comportamiento como siempre había hecho, por costumbre, pero algo había cambiado dentro de ella. «Sí», admitió finalmente, tanto para Rodrigo como para sí misma. Al principio, confundí posesividad con amor, celos con cuidado. Él siempre decía que yo debería estar agradecida por él elevarme, por darme una vida mejor de la que tendría sola, y yo lo creí, porque siempre me sentí inadecuada. «Inadecuada», repitió Rodrigo, ahora sentándose en el único sillón de la habitación, manteniendo aún una distancia respetuosa. «Usted, que demostró más dignidad e integridad en algunas semanas que muchas personas en toda una vida». Juliana sonrió tristemente. «Crecer en la periferia de Madrid, siendo hija de empleada doméstica, te enseña desde temprano que existen lugares a los que no perteneces, sueños que no son para ti. Felipe parecía ser mi oportunidad de acceder a un mundo diferente, pero el precio era aceptar sus definiciones sobre quién era yo y quién podría ser». Rodrigo la observó por un largo momento, como si estuviera realmente viéndola por primera vez. No la recepcionista, no la modelo de la campaña, sino la mujer compleja detrás de esos roles. «He conocido a muchas personas poderosas en mi vida, señorita Montiel, multimillonarios, políticos, celebridades. Pocas demostraron la fuerza interior que veo en usted. El verdadero poder no reside en controlar a los demás, sino en mantener su integridad, incluso cuando todo conspira para quebrarla». Las palabras tocaron a Juliana profundamente, reverberando en espacios dentro de ella que habían sido silenciados por años de críticas y menosprecio constantes. «Gracias», respondió simplemente, incapaz de articular la complejidad de emociones que sentía. Rodrigo consultó el reloj discretamente. «La rueda de prensa será a las 2 de la tarde, en el auditorio principal de la empresa. Sofía enviará un equipo para ayudarla a prepararse, si usted se siente cómoda con eso». «Estoy», confirmó Juliana, sintiendo una determinación creciente. «No me voy a esconder como si tuviera algo que ocultar». Cuando Rodrigo se levantó para irse, se detuvo brevemente en la puerta. «Una última cosa, señorita Montiel. Independientemente del resultado de esta situación, quiero que sepa que su lugar en Alcázar Costura está garantizado no solo como recepcionista, sino en cualquier función para la cual desee desarrollarse. Personas con su carácter son raras en nuestro entorno». Horas más tarde, el auditorio de Alcázar Costura estaba abarrotado. Periodistas de medios nacionales e internacionales, influencers digitales, representantes de la industria de la moda, todos aglomerados para lo que había sido anunciado como una aclaración oficial sobre la controversia de la estrella del imperio. Entre bastidores, Juliana ajustaba nerviosamente el conjunto azul marino profesional que el equipo de Sofía había elegido. Elegante y discreto, proyectando confianza sin ostentación. Su cabello había sido recogido en un moño sencillo, el maquillaje era natural,
destacando sus ojos y minimizando los signos de noches mal dormidas. ¿Estás lista?, preguntó Sofía acercándose con un tablet donde seguía las últimas actualizaciones. Creo que sí, respondió Juliana, respirando profundamente. ¿Y Felipe? ¿Alguna noticia? Fue localizado en un hotel en el interior, intentando salir de la comunidad. La policía ya lo detuvo para interrogarlo con base en las pruebas que presentamos. Juliana asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. A pesar de todo, había una parte de ella que lamentaba cómo todo había terminado. No solo la relación, sino la exposición pública de alguien que, a pesar de sus graves errores, había formado parte de su vida durante años. Rodrigo se unió a ellas, impecable en su traje gris oscuro. Su rostro estaba serio, concentrado, pero sus ojos, al encontrar los de Juliana, transmitieron un mensaje silencioso de apoyo y admiración. «El formato será simple», explicó él. «Primero presentaré los hechos y las pruebas técnicas de la falsificación de las imágenes. Después, si usted se siente cómoda, puede hacer una breve declaración personal. No es obligatorio, Juliana. Su presencia ya dice mucho». Era la primera vez que él la llamaba por su nombre de pila, y el gesto no pasó desapercibido por ninguno de los dos. «Quiero hablar», confirmó ella, «no solo sobre las fotos falsas, sino sobre relaciones abusivas, sobre cómo las mujeres son silenciadas, menospreciadas. Si mi experiencia puede ayudar a otras personas a reconocer señales de abuso emocional, vale la exposición». Rodrigo asintió con evidente aprobación. «Seguiremos su ejemplo de coraje, entonces». Cuando finalmente subieron al escenario, enfrentando el destello de las cámaras y el murmullo de la multitud, Juliana sintió un miedo momentáneo. Pero bastó una mirada a Rodrigo a su lado, no como su jefe o protector, sino como alguien que realmente creía en ella, para que encontrara la fuerza necesaria. La rueda de prensa comenzó con Rodrigo, presentando las pruebas técnicas de forma metódica e irrefutable. Especialistas en análisis de imagen explicaron detalladamente cómo las fotos habían sido manipuladas, señalando inconsistencias de iluminación, perspectiva y contexto. Un representante del equipo jurídico detalló las acciones legales que se estaban tomando contra Felipe Gómez, incluyendo la acusación formal de difamación, falsificación digital y acoso. Cuando llegó el momento de que Juliana hablara, un silencio expectante se apoderó del auditorio. Ella se acercó al micrófono, las manos ligeramente temblorosas, pero la voz firme. «Mi nombre es Juliana Montiel. Hasta hace unas semanas, yo era solo una recepcionista temporal en Alcázar Costura, intentando ganar lo suficiente para ayudar en el tratamiento médico de mi madre. Hoy, estoy ante ustedes como víctima de una cruel venganza perpetrada por alguien que afirmaba amarme». Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. «Las fotos que circularon son falsas, como ya ha sido técnicamente comprobado, pero el daño que causaron es real. Mi privacidad fue violada, mi reputación fue atacada, mi integridad fue cuestionada. Todo porque osé liberarme de una relación controladora y abusiva». Su voz cobró fuerza a medida que continuaba, cada palabra pareciendo liberarla un poco más. «Durante años, creí que no merecía más que migajas de respeto, que debería estar agradecida por cualquier atención recibida, que mi valor era determinado por la aprobación de otra persona. Hoy, ante ustedes, digo que esa mentira termina aquí». Periodistas anotaban frenéticamente, cámaras enfocaban su rostro determinado, capturando el momento en que una mujer reclamaba públicamente su dignidad. «No soy solo la modelo de una campaña o la víctima de un escándalo. Soy una mujer íntegra con historias, sueños y valor propio. Y la misma dignidad que reclamo para mí, la deseo para todas las personas que se encuentran atrapadas en relaciones donde son constantemente menospreciadas y controladas». Juliana se volvió brevemente hacia Rodrigo, quien la observaba con evidente admiración antes de concluir. «Agradezco a Alcázar Costura no solo por defenderme en este momento difícil, sino por haber visto valor en mí cuando ni yo misma lograba verlo. La verdadera belleza no reside en vestidos caros o campañas publicitarias, sino en la capacidad de mantenernos fieles a nosotros mismos, incluso cuando el mundo intenta quebrarnos».
Los aplausos comenzaron espontáneamente, creciendo hasta transformarse en una ovación. Periodistas se levantaban. Cámaras hacían clic incesantemente, capturando el momento en que lo que debería haber sido un escándalo devastador se transformaba en una poderosa historia de superación y dignidad. En las semanas que siguieron, la vida de Juliana se transformó completamente. La campaña de la estrella del imperio, lejos de ser perjudicada por el escándalo, ganó una dimensión mucho mayor. Ya no era solo sobre un vestido de novia lujoso, sino sobre autenticidad, superación y redefinición del concepto de belleza en la industria de la moda. Felipe fue formalmente acusado por sus crímenes, aunque Juliana optó por un acuerdo que incluía tratamiento psicológico obligatorio en lugar de pena de prisión. La venganza no cura, explicó ella cuando fue cuestionada sobre su decisión. Espero que él encuentre un camino mejor, así como yo encontré el mío. En cuanto a Alcázar Costura, Rodrigo implementó un cambio significativo después del incidente. Un nuevo departamento fue creado dentro de la empresa, el programa Estrella Real, dedicado a identificar y apoyar a mujeres en situaciones vulnerables, ofreciendo no solo empleo, sino capacitación profesional y apoyo psicológico. Quiero que lideres este programa, le propuso él a Juliana en una tarde soleada, mientras caminaban por el Parque del Retiro después de un almuerzo de trabajo. Nadie comprende mejor la misión que tú. Juliana se detuvo, sorprendida por la oferta. Pero no tengo experiencia en gestión, ni formación adecuada. Tienes algo mucho más valioso, experiencia vivida y empatía genuina, respondió Rodrigo. El resto se puede aprender. Ya hemos provisto una beca para que completes tu grado en trabajo social, si estás interesada. Lágrimas de emoción surgieron en los ojos de Juliana. La idea de transformar su propio dolor en algo positivo, de ayudar a otras mujeres a encontrar su fuerza interior, resonaba profundamente con ella. Me encantaría, respondió simplemente, sintiendo como si un nuevo capítulo de su vida estuviera comenzando. Mientras continuaban caminando por el parque, un silencio cómodo se estableció entre ellos. Ya no era la dinámica de jefe y empleada, ni de salvador y víctima, sino algo mucho más equilibrado y genuino. Dos personas que habían atravesado una tormenta juntas y descubierto algo valioso en el proceso. «Sabes, nunca te agradecí adecuadamente», dijo Juliana finalmente. «Arriesgaste la reputación de tu empresa para defenderme. Eso significó mucho para mí». Rodrigo sonrió, un gesto que se volvía cada vez más natural para él. «No fue solo sobre defenderte a ti, Juliana. Fue sobre defender lo que es correcto, sobre reconocer que algunas cosas son más importantes que los negocios o las ganancias. Tú me enseñaste eso». «¿Yo?», preguntó ella genuinamente sorprendida. «Sí, tú, durante toda mi vida. Medí el éxito en términos de logros materiales, control, poder. Observarte enfrentar aquella situación imposible con tanta dignidad me hizo cuestionar muchas de mis prioridades». Se detuvieron cerca del lago, observando los cisnes que se deslizaban graciosamente por el agua. Había una nueva intimidad entre ellos, nacida no de atracción física o conveniencia, sino de respeto mutuo y admiración genuina. «Creo que ambos hemos aprendido mucho en los últimos meses», reflexionó Juliana. «Yo descubrí mi propia fuerza, y tú, yo descubrí que hay formas de poder que no implican controlar a los demás», completó Rodrigo, «y que a veces la verdadera fuerza reside en permitirse ser vulnerable». Sus miradas se encontraron, comunicando sin palabras lo que ambos comenzaban a sentir. No una pasión impulsiva o una atracción basada en poder y sumisión, sino algo más profundo, más auténtico, construido sobre cimientos de respeto y crecimiento mutuo. «Podemos ir con calma», sugirió Rodrigo como si leyera sus pensamientos. «No hay prisa ni expectativas, solo dos personas descubriendo quiénes son realmente, lejos de roles impuestos o relaciones tóxicas del pasado». Juliana sonrió, sintiendo una ligereza que no experimentaba hacía años. «Me gusta esa idea, un paso a la vez». «Un paso a la vez», repitió él extendiendo la mano en un gesto que ofrecía compañía, no posesión. Juliana aceptó la mano ofrecida, y juntos continuaron caminando por el parque, dos personas en proceso de reconstrucción, descubriendo que a veces las relaciones más fuertes nacen no de cuentos de hadas
o pasiones arrolladoras, sino del coraje de enfrentar verdades difíciles y de la disposición de crecer a través de ellas. 6 meses después, el programa Estrella Real ya había impactado a decenas de mujeres en situaciones vulnerables. La sede de Alcázar Costura había sido parcialmente reestructurada para incluir un centro de capacitación profesional, una guardería para madres solteras y un espacio de acogida para víctimas de relaciones abusivas. Juliana, ahora cursando trabajo social mientras dirigía el programa, se había convertido en un símbolo de resiliencia y transformación. Su historia inspiraba a otras mujeres a reconocer señales de abuso y a buscar ayuda. Su madre, completamente recuperada gracias al tratamiento que el nuevo salario de Juliana había posibilitado, ahora trabajaba voluntariamente en el programa, compartiendo su propia experiencia de superación. En cuanto a Rodrigo y Juliana, su relación evolucionaba naturalmente, sin prisa, construida sobre bases de respeto mutuo y admiración genuina. No vivían juntos, no había planes inmediatos de matrimonio. Solo dos adultos conscientes, descubriendo día tras día que el verdadero amor no se manifiesta en grandes gestos dramáticos o declaraciones apasionadas, sino en la consistencia diaria de respeto, apoyo y crecimiento conjunto. En una tarde particularmente significativa, Juliana conducía una sesión de grupo con mujeres recién acogidas en el programa cuando notó a Rodrigo observando discretamente desde la puerta. Concluyendo la actividad, se acercó a él con una sonrisa curiosa. ¿Algún problema?, preguntó. Ninguno, respondió él, sus ojos reflejando algo que se parecía mucho a la admiración. Solo observándote en tu elemento. Es inspirador ver cómo transformaste tu propio dolor en algo tan poderoso y positivo. Juliana sintió el familiar calor que su presencia provocaba, no la ansiedad asfixiante que sentía con Felipe, sino una sensación de seguridad y compañerismo. Todo esto solo fue posible porque alguien creyó en mí cuando ni yo misma creía, respondió ella sujetando brevemente su mano. En aquel momento, rodeados de mujeres reconstruyendo sus vidas, en un espacio creado por la transformación de ambos, Rodrigo y Juliana comprendieron que habían encontrado algo mucho más valioso que una historia de amor convencional. Habían descubierto una asociación basada en el crecimiento mutuo, el respeto profundo y el coraje de romper ciclos destructivos. El vestido estrella del imperio, que había iniciado toda aquella jornada, ahora ocupaba un lugar de honor en el vestíbulo de la empresa, no solo como producto de lujo, sino como símbolo de una transformación mucho mayor que había ocurrido. Ya no era solo un vestido de novia, sino un recordatorio de que la verdadera belleza nace de la autenticidad, y que las relaciones genuinas se construyen no sobre la dependencia o el control, sino sobre la libertad de ser nuestra mejor versión. En una sociedad obsesionada por cuentos de hadas y finales perfectos, Rodrigo y Juliana ofrecían una narrativa diferente, la de dos personas imperfectas, marcadas por experiencias difíciles, que elegían conscientemente construir algo nuevo, día tras día, basado no en fantasías románticas, sino en verdad, crecimiento y respeto mutuo. Y quizás reflexionaban ambos mientras observaban el impacto positivo de sus elecciones expandiéndose como ondas. Esa fuera la historia de amor más revolucionaria de todas.